creer. Quiero hablar de la palabra creer. Creer es lealtad en algo. Cuando tú crees, tú tienes lealtad en algo. Eres fiel a eso que tú crees. Algo espiritual o algo material que tú crees. Tener fe es ver lo que humanamente no se puede ver. Le estoy dando mi interpretación a como yo veo la fe. Es ver lo que humanamente tú no puedes ver. En Hebreos 11:1 me habla de esa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bíblicamente dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ve? Es una certeza de lo que se espera y es una convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿en qué creemos? Hay personas que tienen su fe en el dinero. Si no tienen dinero, se desesperan. Porque tienen que sentir que tienen dinero. Obtenerlo. Tocarlo. Hay personas que creen y tienen su fe en el amor que tiene con él o con ella. Una pareja. Si la pareja se va, se acabó la fe. El fundamento lo dejan en el matrimonio, como lo más grande. Aunque es lo que Dios instituyó, pero eso no va primero que Dios. Hay gente que tiene su fe en un hijo y el hijo le falló, se desencantan. Hay quien tiene fe en un carro, en su trabajo, que para ellos es lo más grande. Si se quedan sin transportación o sin trabajo, se descontrolan, se turban. Hay personas que creen en imágenes, como en los tiempos antiguos, en la era de Faraón. Por ejemplo, en aquella época había muchos dioses que se veneraban a la fertilidad,
el dios de la luna, el dios del sol, el dios de las estrellas, al dios de la vaca, la diosa gato, el dios ganso. En la época de Faraón había muchos dioses, personas que creían en muchas cosas, en muchos ídolos que tenían ojos hechos de hombre, de madera, en metal, y los veneraban como lo hacen hasta el día de hoy. O sea, eso se llama idolatría, que viene del griego, hacia la adoración de imágenes. Es rendir un culto, rendir reverencia, venerar a un ser, a un objeto que se considera para esa persona algo divino. Honrar, dar culto, humillarse ante esa estatua y verlo como algo sagrado. Por ejemplo, la Iglesia Universal Católica adoran y veneran culto a la Virgen María, a Diana, al Arcángel Miguel y a cientos de más estatuas de santos. Los espiritistas a sus dioses, brujos, babalao, santeros. El enemigo se ha inventado a través de todas las épocas miles de formas, millones, para que la gente adore, se postre y venere y honre a todo tipo de estatuas para su propia perdición. Nosotros podríamos mencionar muchos de estos sucesos, de estos dioses que en aquel tiempo existían. Amón era el dios nacional, creador. Ra era el dios del sol. Amón, el que tenía el poder creativo del viento, la fertilidad y los secretos. Anubis era el dios del embalsamiento, cabeza de chacal, de las almas y de los difuntos, hasta el reino Osis. Hathor es la diosa vaca, madre, casa de Horus. Dio a luz a toda la existencia, según los que adoran esto. Isis, la fertilidad, hermana, esposa de Osiris, y la madre de Horus. Horus era un viviente, uno de los títulos del faraón. El emblema era el halcón, el ojo de Horus. Simbolizaba poder. Cuando miramos a Osiris, era el dios de los muertos y resurrección, gobernante de los Tuas. Y así por el estilo estaba Sobek, era el dios del cocodrilo, forma humana y cocodrilo. Set, dios del mal y la oscuridad. Maat representaba la ley moral y física. Y Nu personificaba
en el cielo, madre de los dioses asirianos. El enemigo pudiera amanecerme hablando de esto. Tiene mucha gente que creen en muchas cosas. La gente cree en lo que quiere creer. Y por eso puse como tema, ¿en qué tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Por ejemplo, en la marcha en contra de Ricky Rosselló, en esa marcha es un ejemplo de los ideales y creencias. Por ejemplo, vamos a salirnos de la marcha y voy a hablar de mí. Cuando yo tengo eventos en los estadios, aparecen gente que no le importa el culto. Tenga oído lo que estoy hablando. Pero son personas de otros ministerios que llegan a mi evento y reparten hojas en los carros y al público en la entrada y se van. No se quedaron para el culto, no se quedaron oyendo el mensaje, simplemente aprovecharon la oportunidad para promover lo de ellos. Hay personas que aprovechan el momento. Y hay personas que tienen sus creencias en ellos mismos. Por ejemplo, en la marcha que vimos, la bandera gay, estoy trayendo un ejemplo, vimos la bandera gay ser ondeada al mundo entero, encima de una guagua. Y cómo la gente veneraba, gritaba en euforia a favor de la bandera. Bíblicamente es una abominación a Dios. Punto. Bíblicamente Dios detesta, aborrece ese espíritu que proviene del mismo Satanás para ridiculizar lo que Dios hizo en el huerto del Edén cuando creó un hombre y una mujer para que procrearan, para que sembraran y para que gobernaran. Pues allí vimos los ideales en la marcha de aquellos que aprovecharon la marcha para promover su objetivo, que estaba muy lejos de lo que tenía que ver con un chat o con la corrupción de los arrestados, como ha pasado en todos los gobiernos. Esas personas aprovecharon para promover a nivel del mundo que Puerto Rico y darle a entender al mundo que nuestro país adoran y veneran y honran a los homosexuales. Así se proyectaron
aprovecharon todos los medios comunicativos y llevaron lo que ellos querían. Gratis. Gratis. Lo mismo aprovecharon los independentistas para promover su política, pero a ellos, créanme que le daba lo mismo una cosa u otra, porque ya ustedes saben por qué. Pero aprovecharon para promover y prender el fuego de la independencia. Con el espíritu de independizar a Puerto Rico. Ese liderato se activó y fueron muy bien promovidos por los canales de televisión. Se le dio un auge completamente gratis, sin pagar un centavo. Oiga esto que está interesante. Mientras muchos estaban viendo otra cosa, yo analizaba lo que veía, por lo que Dios ha venido hablando. Y mucha gente estaba esperando que eso ocurriera con el Partido Popular, pero jamás pensaron que el partido PNP iba a ser la causa de ese adelanto y crecimiento para la independencia. Eso no cupo en la cabeza de ningún predicador. Alábalo si te atreves. Sin embargo, la vida da sorpresas. Y en la vida suceden cosas inesperadas. Y vemos que ahí aprovecharon los independentistas para promoverse y llevar argumentos de heridas y que se sentían ofendidos, pero en realidad detrás de ello hay una agenda de personas que también aprovecharon el momento para ser ellos entrevistados por 12 días gratis. Para yo coger un programa en la televisión me cuesta 5,000 billetes, 30 segundos por ahí. Esta gente, sin tener que usar un solo centavo, los canales promovieron sus anuncios en un costo de millones. De millones, millones y millones. Y ese fue el viaje donde ellos se montaron, sin tener que los que están al frente invertir un solo centavo. Y ellos proyectaron su creencia en lo que ellos creen, en la soberanía y no la colonia. Es en lo que ellos creen. Y eso se les respeta. Es en lo que ellos creen. Por eso estoy hablando aquí con el tema, ¿en qué tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Hay otros que aprovecharon para promover el Partido Popular Democrático. Se montaron en el tren de esta situación terrible para ellos proyectar su partido democrático. Y las cámaras cogían a Batia, el más inocente y el más honesto según las cámaras. Así.
aprovechando para promover su candidatura, que es en lo que él cree, en él mismo. Y lo mismo aprovecharon otros grupos de minoría en el Partido Democrático Popular para presentarse en grupo, echar gasolina y aprovechar y montarse en el caballo y ver cómo se destrona la colonia. Todo el mundo aportando. A esto se une Calle 13, Residente, para aprovechar y promover al Che Guevara. Alábalo. Promovieron al Che Guevara porque así es que él se proyecta, con el puño. Es su creencia, es en lo que él cree, en la bandera sola de Puerto Rico soberana sin Estados Unidos. Fue lo que él promovió en grande, señalando la supuesta corrupción y el chat de su indignación de cómo se burlaron de él. Fue su alegación. Pero llevó en su lenguaje una mini revolución de amenaza, que ellos son los que se van a encargar de sacar a quien quieran, como si esto fuera Cuba, Venezuela o Haití. Y vemos el apoyo que le da Residente a Chávez, al difunto, como lo apoyaba y ahora Maduro. Él era el que agitaba. Y su cuadro y su foto está en la Casa de las Leyes, en el pasillo donde está Arte y Cultura. Allí está su cuadro, allí está su rostro. Y se siente poderoso y se siente grande, proyectando lo que él cree. Al Che Guevara, al comunismo. Mientras que otro, como Bad Bunny, aprovechó para proyectarse con máscara, gafas negras, encapuchado, y proyectar su religión en lo que él cree, Illuminati. Qué increíble es este estudio. Y llevando a Puerto Rico, hablándole a esa juventud que lo sigue como los más honestos. Claro, sabemos que los dos se burlaron de ellos dos, porque está en el chat. Y ellos se indignaron, se enojaron. Y eso los motivó. Según digo una cosa, digo la otra. Para dejarlo en claro, porque ellos se expresaron de su molestia. Y vemos que proyectaron en lo que ellos creen. Lo mismo hizo Ricky Martin. Se trepó en la tarima y su bandera la agitó. Imagínense en cuántos demonios no habían ahí. Yo voy a hablar aquí lo que dice la Biblia. Imagínense en qué demonios poderosos se movían alrededor de esa tarima. Ahí va envuelto el demonio de la pobreza. Porque el comunismo empobrece a la gente. Es lo que estamos viendo. Un Cuba que vino a hacer celulares los otros días, que no pueden tener las compras como las tenemos nosotros en las casas. Un Venezuela
que ha sido el país más rico en el petróleo y los más pobres ahora mismo, donde muchos buscan comida en los zafacones. O sea, el comunismo es el diablo de la pobreza, de la esclavitud, porque esclaviza a la gente donde no pueden salir de su tierra. Como cuando yo he ido a República Dominicana, que hay muchos que no pueden salir porque no tienen visa, por eso se vienen en yola. Vamos a hablar esto como es. Cuando tú mires, estas personas no viven en Puerto Rico. Ellos tienen sus enormes monumentos de casa en Estados Unidos. Como las mismas personas que entrevistaban el Canal 4 y 2 de Independentista, con sus hermosas casas, pero en Estados Unidos, agitando para que la colonia, la bandera se vaya de Estados Unidos y tú y yo nos quedemos aquí, fastidiados y chavados. Mire la palabra que estoy usando, fastidiado y chavados, porque ellos van a vivir allá. Qué tremendo. El problema que está habiendo en Puerto Rico es que las universidades, la mayoría son ateístas, son maestros. Enseñan humanismo y le hacen creer a ellos que van a sobrevivir solos, creyendo en personas que destruyeron los lugares, donde los ponen como héroes. Cuando vemos un Oscar López que llega, lo tuvieron como un héroe. Tuviste a Carmen Yulín marchando con ellos, que todos saben que es una machetera. Y que todos saben quién es. El que no vea eso porque está ciego. Es en lo que ellos creen. Por eso Donald Trump inmediatamente pone el rostro de Carmen Yulín amonestando a Puerto Rico. Qué terrible. Porque él sabe que ella le va a hacer mucho daño al país. Que yo se lo vengo diciendo desde mucho antes. Ahora, ese es el espíritu que se movió en la mayoría de la marcha. Y hubieron otros que marcharon por su indignación por los difuntos. Esos tienen razón. Que marcharon por su indignación por educación. Esos tienen razón. Que marcharon por la salud. Esos tienen razón. Y todos los que han sido agolpeados de una forma u otra. Y por eso es muy importante. Y traigo esto como un ejemplo que nos pasa a nosotros en los eventos. Hay gente que se aprovecha. Aprovechan para ellos llevar lo suyo y proyectarse eso. Le voy a dar un ejemplo. Es como yo ir al Senado, que he estado allí. Y yo llevo a 7 conmigo. Pero esos 7 que yo llevo, estoy trayendo un ejemplo. Aprovechan, ellos no están viendo que yo los estoy llevando de parte de Dios. Estoy trayendo un ejemplo. O sea que la puerta a ellos se le abrió por medio de mí. Y otro me la abrió a mí. Pero yo los estoy llevando a ellos con el fin. Estoy trayendo un ejemplo. Vamos a poner 14 personas. Yo los llevo para orar. El fin es orar. Orar por ese senador. Orar por la Casa de las Leyes. Pero esos 14 aprovechan el momento, por ejemplo, para llevarse el teléfono del senador, para entonces ellos montarse con otro espíritu y otro propósito. Eso es lo que le pasa. Y es lo que sucede cuando tú abres una puerta y quién viene detrás de ti. Por ejemplo, yo llegué a pasar en 2 ocasiones que yo llegaba a los sitios y los que andaban conmigo cogían los teléfonos de ellos. De esas personas a quien trataban conmigo tú a tú.
pero había uno o dos que aprovechaban y le pedían el teléfono. Y a espaldas mías, luego yo me enteraba que ellos los llamaban para pedirle cosas. Fue lo que hizo el criado con Eliseo. Que el criado creyó que lo podía coger de zángano. Y terminó con la lepra, por embustero y por mentiroso y por aprovechado. Y eso es lo que le pasa a cualquiera, al que deja entrar a alguien a una casa, o al que le abre y le da la llave del portón a una oficina, pero si aprovecha de esa oficina, le roba. Es como lo que pasó con los que cogieron de salud y el desastre de educación, que aprovecharon los contratos para quedarse con dinero, mientras que las escuelas sufren, los jóvenes sufren y los hospitales sufren. ¿Ve? No honraron ese contrato y aprovecharon para robar. Y esas son las cosas que ocurren en las marchas, en cruzadas, en eventos cristianos, en ayudas, en cosas que tú le ofreces a alguien. Y en esta marcha todo es una enseñanza grandísima, donde ahora ellos, ese grupito de los Che Guevara, ese grupito de los castristas, ese grupito chavistas y maduristas, ahora es que ellos van por encima para que todo lo que se ponga al frente lo van a atacar y van a amenazar, porque ya ese espíritu está ahí, se entronó, cosa terrible, y a ellos no les importa quién venga, al menos que sea de ellos, con el espíritu de ellos y con la destrucción con la que ellos quieren operar. Eso es todo, porque es destrucción, no trae ningún avance. Por eso aparece en la escena de esta crisis Lúgaro. ¿Dónde estaba ella en el huracán? Se desapareció. No se oyó en ningún lugar. No ayudó a nadie. Se fue. Pero aparece ahora con su grupo famoso para proyectarse. F. Lo mismo han hecho cristianos también. Son aquellos protagonistas que están en un lugar, pero para que los vean. No con el propósito de que haya un milagro, sino protagonistas de fotos. Por eso es peligroso, porque aprovecharon también un liderato pastoral para promover su campaña en Plaza de las Américas. Feísimo que le quedó. Recogiendo firmas. Me disculpan, mis amados. Feo. Feo. Y falto de ética y de todo. Así no se trabaja. Eso es un momento para orar. Orar para que no se formara una revolución. Orar para que los demonios que agitan las aguas para perjudicar a la familia puertorriqueña no se fuera
por el barranco. Orar antes de estar recolectando firmas y aprovechando el caos de otro. Cuando vemos pastores en la marcha, que tienen derecho a marchar, unidos con los gays, qué feo te quedó, papi, y unido con los comunistas ahí, marchando con ellos ahí. Wow. Hiciste el papel de la rebelión de Coré. Cuando yo veo jóvenes de la iglesia con un suéter, Ricky, renuncia. Wow. Yo espero que esa gente en el cielo los acepten. Le voy a hablar más. ¿Sabe la gente que a mí me ha maldecido? ¿Sabe la gente que han hecho cartas en contra mía? Yo se las puedo leer si quieren. Tengo un montón ahí. ¿Sabe los ataques que a mí me han hecho a través de los años? Hasta por profecía. Brutal. Años. Ya no saben qué más. El diablo ya no sabe qué más inventar. Ha usado. El enemigo ha utilizado todas sus herramientas. Y yo sé que le quedan más. Por eso andamos con cuidado. Pero es imposible. La iglesia tiene que entender. Mira, le voy a hablar más claro. ¿Sabe quién le dio una cátedra a todos los raperos en Puerto Rico y a todos los cristianos, a los que se metieron ahí? Yo me he quedado bobo. Ismael Miranda, el cantante. Cuando le preguntaron por Ricky, ¿sabe lo que él dijo? No dijo nada de la marcha. No atacó a Ricky. Mira su contestación. Mi esposa y yo solo estamos orando. Mi esposa y yo, dijo él, estamos orando por la casa del gobernador y esa familia para que Dios le dé paz. No soy quien para juzgarlo. Qué terrible. A mí me dio hasta ganas de llorar cuando vi eso. Yo digo, wow, qué clase de palo nos han dado aquí a todo el mundo. Digo, orando para que Dios los ayude. Y que cuando se vaya, dijo Ismael Miranda, el cantante, la misericordia de Dios lo acompañe. Porque somos humanos y cometemos errores. Y solamente la oración es quien cambia las cosas. Esas fueron palabras de Ismael Miranda hoy. ¿Sabe lo que hizo la reportera? Siguió la entrevista por otro lado, porque a ellos no les importa oír eso. ¿Sabe lo que le importa a estos reporteros? Ver sangre, destrucción, que le peguen fuego a los carros y que quemen la ciudad. Por la forma como muchos se han comportado. No le han dado el interés a las buenas comunicaciones e ideales interpretaciones de la gente buena de este país. Y le dieron toda la cobertura a los castristas, los chavistas, independentistas y todos los enemigos de Dios. Con palabras asquerosas y sucias, mucho más brutales que los que hay en el chat. Si eso no es así, dígamelo ahí. O sea, cuando tú ves algo así, pues la iglesia no se puede envolver en eso. La iglesia tiene que orar.
por La Marcha, por Ricky Martin, por Bad Bunny, por René. ¿Qué vamos a orar? Que el Señor los salve, que el Señor los cambie. ¿Qué vamos a orar? Por Rey Charlie, que se comportó como un general con todos esos jóvenes de motora. ¿Por quién vamos a orar? Para que el Señor salve a esos jóvenes, los caseríos, los salve. Que es lo que yo hacía en el Capitolio cuando pasaban, oraba por ellos. ¿Por qué vamos a orar? Por los independentistas, todos esos jóvenes que tienen esos ideales. La sangre de Cristo los alcance y los salve. ¿Por qué vamos a orar? Por aquellas mujeres que bailaron desnudas frente a la catedral. Para que el Señor tenga misericordia y la salve. La iglesia lo que hacemos es orar. Orar. Y accionamos, nos expresamos en el medio, si tenemos que hacerlo, y si algún día hay que marchar, se marcha, pero no con Sodoma y Gomorra. No con personas maldiciendo a Dios y satanistas. Hello, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Dejaron de leer la Biblia o también se fueron por el chorro? No. Por eso fue que Dios tuvo que decirle cuando bajó, que Dios le dijo: mi pueblo se ha corrompido. Desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Y cuando bajó, Moisés le dijo: los que están conmigo a la derecha y los que no a la izquierda. Y se echó aquel grupo a la izquierda. Y él dijo: mátenlo. Y eliminaron a todo el mundo. Dios mandó a eliminarlos. Y es lo que está haciendo con la iglesia. Cuando diga Dios a sentenciar, a abrir, a sacudir, a romper, se van a ir mucha gente. Cuando necesiten el perdón, no lo van a tener. Cuando necesiten la misericordia para ellos, no la van a alcanzar. Porque no tuvieron misericordia y no perdonaron. Por eso es que la Biblia dice, que Jesús dice, que el que tenga misericordia alcanzará misericordia. Léalo, está en el libro de Lucas. Y el que perdone será perdonado. Qué cosa tremenda. Entonces, pues, ¿por qué yo voy a pedir que alguien se vaya por el barranco, siendo yo pentecostal, un cristiano? O yo decir que se lleve el diablo a fulano y a fulana. Nosotros no hablamos así. No hablamos así. Nosotros queremos el alma y la salvación de esa gente, que se puedan salvar. Los homosexuales se puedan salvar. Los idólatras se puedan salvar. Los que son personas maldicientes se puedan salvar. Aquellos que jalan gatillos se puedan salvar. Aquellos que forman revoluciones se puedan salvar. Cuando nosotros oramos, la presencia entra y Dios trabaja con los hijos de esas hermanas que van a la iglesia también. La oración es la clave. ¿En qué creemos nosotros? Ese es el tema. ¿En qué creemos? Yo creo en la restauración. Yo, Benicio Molina, creo que Dios perdona. Y no soy quien para juzgar, porque Cristo le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso está escrito ahí. Pues no la voy a señalar a nadie. No voy a juzgar al gobierno. Simplemente lo hizo mal. Está pagando por lo que hizo. Pero yo no lo voy a juzgar. O sea, no le voy a tirar un peñonazo. No le voy a decir que te muera. No le voy a decir, mira, no. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y que la misericordia de Dios lo alcance en el camino. Eso es lo que yo deseo para los dos, para toda la familia y para sus niños. Porque yo quiero que la bendición y la misericordia me alcancen a mí en el futuro, como me he alcanzado hasta hoy. Cuando salga a la carretera, alguien me pueda perdonar. Que si voy y voy a pasar por un peligro, la misericordia de Dios me alcance. Que si estoy en peligro de algo, lo que yo sembré, lo pueda cosechar. Con la bondad, con el perdón, con la fe, con la benignidad, con la honestidad. En eso es lo que yo creo. Creo en eso. No creo en el bochinche. No creo en maldecir a alguien.
No creo en hacerle la guerra a alguien. No creo en usar el nombre de Jehová cuando Dios no ha dicho ni pido. Porque hay un castigo para esas personas. ¿En qué yo creo? Creo en un país que sea democrático. Creo que este país no puede ser esclavizado por el poder de un hombre, de ningún partido, que abuse de su poder. Creo que Dios tiene que sacarlos, como lo ha hecho hasta hoy. Creo que Dios usa a los malos para sacar a aquel que se cree poderoso. Dios lo hizo. Le entregó a los babilonios a Israel por su pecado. Y fue lo que vimos en esa marcha. Jehová permitió que los satanistas, que los independentistas, que los Che Guevara y todo lo que es comunismo sacaran a un estadista. Eso lo hace Dios, eso no lo hace el hombre. Dios lo permite para darle una lección a quien le falló. Fue lo que Dios hizo con Israel cuando Babilonia, los enemigos invadieron Israel. Y a veces Dios tiene que usar a uno que nadie espera para movilizar algo que Dios quiere hacer y dar una lección de lo que es la burla, abuso de poder, robo y no tomar en serio la posición que Dios brinda a esa persona. Por eso tenemos que cuidarnos todos. Eso es lo que le pasa a los dueños de puntos de droga y a los narcos. Ustedes los ven montados en carros tremendos, unas casas que hicieron terribles. Pero de momento llegaron los federales, se llevaron a la mujer, se llevaron a la maíz, se llevaron al hijo, se llevaron al abuelo, se llevaron el perro, se llevaron el gato y se lo llevaron a él. Hasta ahí llegó todo. Su dinero, su finanza. Pregúntenselo a todos los presos de la federal. Lo perdieron todo. Es lo que hace el enemigo. Cuando se sienten poderosa la gente. ¿Qué le pasó a Tito Trinidad, el boxeador? Estaba poderoso. ¿Qué hizo él? Vamos a hablar las cosas como son. Habían problemas ya matrimoniales. Ya él los tenía. Se habían caído las Torres Gemelas. Había una crisis de 9/11 en el 2001. Yo estaba allá en esa crisis en Nueva York. Yo estaba de campaña. Yo me quedé trancado allí por 30 días. Y Tito como quiera boxeó después. Eso le hizo mucho daño. Pero cuando Tito peleaba, Puerto Rico se paralizaba. Y hay algo que a Dios no le gusta. Es cuando los hombres y cuando un pueblo le da la gloria a alguien. Entonces Dios baja a esa gente. Porque Dios, Él comparte su gloria porque la va a compartir con nosotros en el cielo. Porque para eso fue a preparar morada. O sea que esa expresión hay que saberlo usar. Pero que alguien honre y adore algo más que a Él, ahí es donde Dios tumba cabeza. En líderes, evangelistas, pastores, deportistas, políticos y hasta en la calle cuando alguien se cree que siembra el terror. Por eso ustedes ven cómo terminó Kennedy cuando se metió con la iglesia.
el presidente Kennedy. Por eso ustedes ven cómo terminó Marilyn Monroe. Cuando fue a llevarle el mensaje a Billy Graham. Hay personas que Dios tiene que moverlo. Por eso es que la gente y los gobiernos son derrocados. Como el faraón que terminó debajo de las aguas. Como Nabucodonosor que terminó en un pastizal. La pregunta, y termino este estudio casi ya. ¿En qué creemos? Yo por lo menos no creo en el millón que marche. ¿Cómo es eso, Molina? Yo puedo ver una multitud, 2 millones marchando, para lo que sea. No me conmueve, no me mueve. ¿Cómo es? Bueno, porque es que yo he visto que en la Biblia es otra cosa. Mire la palabra que le estoy dando. Yo veo que ha habido un hombre que ha vencido un ejército. Uno. No una multitud. Uno. Y yo veo que un pueblo unido y grande, he visto ese pueblo unido que han querido hacer algo y Dios no los ha dejado. Que han gritado, somos más fuertes. Alábalo si te atreves ahora. He visto un pueblo decir, somos más fuertes. Y Dios coge y le hace ¡boom! Y los entierra. Los confunde. Que fue lo que hizo en la Torre de Babel. Somos más fuertes. Vamos a llegar al cielo. Y Dios dijo, no, para allá arriba no van. Y se volvieron todos locos y ninguno se entendieron. Estoy terminando. Esto está tremendo aquí. Dios confundió las lenguas y nunca pudieron construir la torre. Y es lo mismo que le va a pasar a todos los que se crean más grandes que Dios. Y que pueden destruir la iglesia del Señor. Y que pueden terminar con aquello. Y creerse más grande porque tengan 2 y 3 y 4 millones en el banco. Ese dinero se te puede ir en un segundo. Y la fama desaparecer en un minuto. Pregúntenselo a los famosos de Estados Unidos que de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Y a los boxeadores millonarios que ahora no tienen nada. Pregúntenselos a los artistas más brutales. Cómo terminaron quitándose la vida con un suicidio, con droga, con cocaína. Y volándose la tapa de los sesos. Y metiéndose pastillas. Siendo billonarios. Porque con Dios no se juega. Y el que se mete para hacerle daño a lo que es de Dios, se lo llevó el diablo. Por eso es importante. Alguien me dijo, me apuntó con una pistola en una campaña. Todo el mundo vio eso en Parcela Suárez. Y Dios permitió que la bala la marcara. Pam, pam, pam. Nunca pudo disparar. Una hora después, cuando salgo de la campaña, ese mismo tipo estaba en la avenida sin un pie. Había tenido un accidente una hora después. Yo lo tuve que recoger. Igualito con aquellos 4 que llegaron frente a mi casa amenazándome porque no querían que yo diera la campaña en Loíza. Eso fue sábado. Martes estaban en Telenoticias los 4. 2 muertos en Piñones. Uno lo tiraron aquí en Isla Verde y otro frente al aeropuerto. Eso es historia, eso está ahí. ¿Quién lo hizo? Yo no fui. Pero se metieron con la campaña. Controlaban puntos de droga. Creían que eliminando el culto, ellos iban a sobrevivir. Y lo que ellos tenían que hacer era irse a vender por otro lado y dejar el culto tranquilo. Porque con Dios no hay quien pueda. Fue lo mismo que le ocurrió a quien repartió aquella carta para hacerme daño. En X lugar, no lo voy a mencionar. Y luego, años después, le volaron la cara. No lo pudieron velar con caja abierta.
Porque pasan los años, pero el daño se quedó. Y fue lo mismo lo que le pasó a aquel ministro en el área sur, noroeste de Puerto Rico, que se levantó contra mí, planificó contra mí algo asqueroso. Cuando voy a Boston, viene aquella mujer, Dios la usa, una profeta. Cuando bajo del estadio de los Celtics de Boston, me dice: quien se levantó contra ti, yo lo elimino. Y la mujer era una israelita. Un mes después, lo sacan muerto de la habitación, podrido, porque creían que estaba en un retiro y llevaba 3 días muerto. Yo he visto la mano de Dios de muchas formas, operando como pasó en Clamor con Jorge Rasky. Cuando aquella avioneta pasaba todos los años y tiraba aquellos papeles llamando falso profeta a Rasky, y la multitud le caían los papeles en la cara. Ese avión ya no vuela por allí, porque el que hacía eso se murió. Dios lo eliminó. ¡Bum! Y todavía sigue Clamor allí. Los años me han enseñado a ver los enemigos debajo de nuestros pies. ¿Por qué hablo esto? Porque en esto es en lo que yo creo, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso la iglesia va a las urnas y a los círculos de oración. No se une con los gays, ni se une con aquellos que destruyen y que quieren la destrucción de un país. Esa es la verdad. La Biblia te lo presenta de otra forma. Cuando Dios le dijo a Israel: dile a mi pueblo que marche, no era por una marcha política. Le dijo que se metiera al mar, donde se iban a ahogar, para Dios mostrar su gloria y su poder. Y allí eliminó a los enemigos de Israel. Y sus carretas quedaron debajo del agua. Y sus líderes allí ahogados. Y sus dioses también. Israel no tenía carreta porque la ley se lo prohibía. Porque Dios así lo permitió para demostrarle que era el Dios de los ejércitos. Mi alma alaba a Dios. Dios pelea por la iglesia. Somos la niña de sus ojos. ¿Qué le pasa cuando un dedo toca a la niña del ojo? Lo lastima, lo guiña. Eso es lo que hacen los enemigos cuando se meten con la iglesia. Le meten el dedo en la niña del ojo y papá se enoja. Y manda juicio a Dios de muchas formas. Y lo desaparece de este planeta Tierra. Y lo envía a las profundidades del infierno. Ese es a quien yo le sirvo. Al Dios de Israel. El Dios que comanda Puerto Rico. Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que la iglesia no se puede descuidar. Por eso la iglesia no se puede desenfocar. Por eso la iglesia es una iglesia de ayuno y oración. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy tenemos 1000 profetas por Facebook Live y por carta de todos los lugares. Y lo más grande es que todos estos profetas están teniendo más visión y más revelación. Dios le habla todo el tiempo a ellos, más que el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y ellos ni ayunan ni oran, y Juan ayunaba y oraba. Alábalo si te atreves. Hay gente endemoniada. Ahora mismo hay personas ahí molestas. Están ahí como los gatos, molestos. Porque saben que estamos hablando la verdad. O sea, la verdad os hará libre. Ahora lo más que van a ver son profecías. No se turbe. Ahora es que usted va a ver cartas por ahí de profetas. Ahora es que van a venir 1000 profetas más. Para profetizar todo lo que no es otra vez. Porque nadie da en el clavo.
Es más, han tenido unos privilegios los predicadores, que han tenido personas importantes en los cultos de ellos. Nacariles del Oriente. Están en blanco. ¿Sabe por qué se van en blanco? ¿Y sabe por qué perdieron esas terribles oportunidades? Porque no se encomendaron al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de verdad y a la revelación de Dios para hablar la verdad. El problema ha sido que se han querido unir a los Tobías y Sanballat y al espíritu de la apostasía y al espíritu de los demonios y al espíritu de la liviandad y al espíritu de los becerros de Dan y Betel. Jehová los reprenda. No, mi hermano, tú no puedes salirte de la línea del espíritu de Dios y de la santidad de Dios. Punto. Punto. Al menos que quieras ser como los magos del faraón. Hacer magias tú mismo. O tú misma. Esos tiempos se acabaron. Quedaron en derrota. Aún aquellos que tuvieron el privilegio de estar al lado del gobernador y no hicieron nada. Buchipluma nada más. Bocones. No recomendaron a nadie. Y ahora quieren hacerse los cheches de la película y no hicieron nada. Ese es el dolor que ellos tienen ahora mismo. Tuvieron en su fiesta. Los tuvieron al ladito. Y lo que hicieron ellos fue que conspiraron de la misma forma y se unieron a la maldad, a la chabacanería, a la bebelata, a la risería. Y nunca hubo una palabra de parte de Dios. Wow, como está bajando esto por aquí. Y no recomendaron a nadie de parte de Dios, porque quisieron lucir ellos. Y mira que también lucieron, que se fueron por el barco todo. Ahora ellos no pueden decir que estaban con ellos porque también le van a caer arriba. Mira qué cosa terrible. Por no obedecer a Dios. Por eso es mejor estar calladito. No mentir. No exagerar. Como ahora mismo, esos que se dieron reconocimientos y placas con esto del huracán. Y mira lo que ha explotado. Yo cojo esa placa y ¿sabe lo que hago con ella? La tiro al zafacón ahora mismo. Las tiro. Porque con ese escándalo del huracán que salió en el chat y con eso que habló Olga Tañón desde Miami, los de la iglesia que estaban envueltos en eso, le cayó el fango a todos ellos, caballero. Y se está investigando. O sea que las placas de reconocimiento esas, yo las mandaría al dron. Cuando hay este tipo de eventos catastróficos en el país, lo menos que puede hacer cualquier persona es darse el lujo de decir, yo hice, hicimos. Esa es la menor palabra que se debe usar en estos casos. Mientras menos sepan, mejor. Mientras menos sepan, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Si vas a ayudar a alguien, tú lo ayudas. Al menos que sea un testimonio. Pero un caso de miseria, de hambre, de dolor, de afrenta, déjale eso a los canales de televisión. Y ustedes los cristianos, hagan la labor y el trabajo y dejen la farándula. Y presenten a Jesús. Porque aquí el que manda es Jesús. El nombre de Jesús. Tú y yo, tú y yo, tú y yo somos polvo, siervos inútiles. Si yo fuera a sacar la lista de todo lo que yo he hecho y todo lo, aún en estas marchas, a dónde yo he ido y dónde no he dejado de ir, una tercera parte yo no la he mencionado ni la mencionaré jamás.
Jamás voy a decir lo que he hecho. Y menos ahora, que ha sido algo muy bueno, pero no lo voy a expresar. ¿Sabe por qué? Por la situación y la envergadura de cómo está la cosa. Solamente, ¿sabe de qué me gozo? De toda la gente que tomó acción para orar. Aquellos grupos que llegaron al morro para orar. Aquellos grupos que llegaron a la fortaleza a orar. Aquellas personas que llegaron al Capitolio a orar. Esa gente hicieron bien. Pastores, evangelistas, esa gente lo hicieron bien. Hermanos, hermanas, que se fueron a ungir a orar. Y los que nosotros no sabemos porque no lo anunciaron. ¿En qué creemos? Yo lo único que sé es que a mí quien me gobierna es Dios. Y es lo único que yo le tengo miedo. Porque ese cuando se enoja y castiga, a ese le tememos. A ese hay que tenerle miedo. Temor y respeto. Y Puerto Rico está en la balanza de Dios. En la balanza de Dios. Se va a sentir un temblor. Vamos a sentir un temblor pronto. Bien prontito. A la vuelta de la esquina. Va a temblar Puerto Rico. Pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. Simplemente otro aviso más. Donde va a llamar la misericordia de Dios otra vez. Vamos a llamar ese temblor que ustedes creen cuando suceda a la vuelta de la esquina. Acuérdense de esto. Vamos a llamarlo la misericordia de Dios. Así lo vamos a llamar. La misericordia de Dios. Santo, todavía Dios es real. Y todavía ama a su pueblo. Todavía Él está en Puerto Rico. Él no ha abandonado este país. Y que Jehová le dé sabiduría al gobernador Ricky Rosselló. Porque sigue siendo el gobernador hasta el 2 de agosto. Que Jehová lo guíe. Que Jehová le dé salud y bendición a su esposa. Que Jehová le dé bendición a toda esta familia y los ayude. Y de la misma forma los salve. Y que asimismo esta bendición vaya para Cámara y Senado en todos los partidos. Sabiduría, gracia, salud y bendición en este tiempo que nos hace falta. Y que el Señor salve a todos estos artistas que marcharon y toda esta gente que van rumbo a la perdición. Que el Señor obre en ellos y que el perdón se apodere de Puerto Rico. La bondad, la misericordia se apodere de nuestro país. Aprendamos a perdonar, aprendamos a tener amor hacia los demás y que nos ayudemos unos a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿En qué yo creo? Creo en el paralítico de Betesda, que Jesús lo levantó 38 años que estaba enfermo. ¿En qué yo creo? Creo en aquella multitud de paralíticos y enfermos que Jesús sanó en las calles de la ciudad. ¿En qué yo creo? Creo fielmente en la resurrección de Lázaro, 4 días muerto. En eso yo creo, que los muertos pueden resucitar. ¿En qué yo creo? En la muerte de Cristo y en su resurrección al tercer día. Creo en la venida de Cristo. Creo que viene por la iglesia. Creo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que sin santidad nadie verá al Señor y sin paz. Creo en los frutos del Espíritu. Creo en la profecía. Creo en la manifestación del Espíritu Santo. Creo en el Padre. Creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y creo en el ejército del cielo. Creo que habrá una fiesta en el cielo, unas bodas que se van a celebrar con la novia que será esposa del Señor. Creo también en la gran tribulación. Creo también en el juicio del trono blanco. Creo que los libros se abrirán. Creo en el infierno. Creo en la tortura que hay ahí, donde el gusano no muere y donde las tinieblas reinan, donde los gritos y las maldiciones no paran. Creo fielmente
que el infierno luego será el lago de fuego. Ahí será lanzado el diablo con su gente, los demonios y aquellos que se perdieron. Para ahí no debes ir tú y menos yo. Así que por eso es importante creer que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que se mueve de manera súper poderosa para tu casa y para la mía. Si haces la voluntad de Dios, Dios hará su perfecta voluntad en ti. Así que no dudes, solamente cree. No importa que esté la tormenta en huracán, tiemble la tierra y venga lo que venga, que tú creas que Dios te va a suplir como me ha suplido a mí para Redentor, para Radio Vida, que mañana estamos en Radio Vida, que creo lo mismo que me suplió para Casa Oración, para Guagua el Ministerio, para el celular. Siempre Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo por encima del diablo. Así que pelea y no te detengas. ¿Quiere el material de Benicio Molina, que son los CD de mensajes, videos, campañas? Envía a buscar La Crisis y Pentecostés. Terrible, profético. Envíalo a buscar. El pañuelo ungido. El libro de Margarita, los 3. Este es el momento. Y los 4 CD que salen nuevos que están aquí, que pronto los voy a enviar. La carátula me la entregan dentro de 2 días para empacar y enviar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Toda bendición sea sobre ti. No te olvides de Benicio Molina. Recuerda que puedes ayudarnos de 2 formas. P.O. Box 79744, Carolina, Puerto Rico. 00984. Ahí puedes enviar tu petición y tu aportación y yo te envío el material. También a través de la TH móvil 787-988-2443. 787-988-2443. Tu ofrenda es vital, es importante para Redentor y Radio Vida, para pagar. Y bendigo las emisoras que están encadenando gratis de Connecticut, de Boston y Orlando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana de 8 a 10, Radio Vida 90.5 FM. Y los jueves, Radio Redentor, mis últimos 5 programas ahí en agosto, de 10 de la noche a 12 de la noche, a través del 104.1 FM. Dios te bendiga, muy pendiente con los cultos que vienen en agosto, con José Negrón, que va a estar en Estados Unidos, pero estaremos en la iglesia de él, con su hija y la congregación, los primeros, esos últimos 3 lunes de agosto. Culto de los guerreros. Y una campaña que vamos a llevar ahí con Nelson Key. Mientras esté el pastor allá, vamos a traer unas cruzadas para ahí, para que eso se mantenga en fuego. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pelea. Les amo mucho. Shalom, que descanse.